En 1942, feroces batallas se libraban en los campos de Europa. La Segunda Guerra Mundial había entrado en su tercer año. En un día lluvioso, mientras patrullas del ejército soviético patrullaban unos bosques, encontraron a un niño al borde del colapso. Solo tenía 6 años de edad. Este niño más adelante se convertiría en soldado, luchando en el sangriento frente de batalla y convirtiéndose en el niño más pequeño en luchar en la Segunda Guerra Mundial. Por favor, déjame hablarte de Sergei Andreevich Aleshkov. Sergei Andreevich Aleshkov nació el 15 de febrero de 1936 en la aldea de Grin, ubicada en la región de Kaluga, Rusia. Antes de la guerra, él vivía feliz junto a su familia. A pesar de tener tan solo 2 años de edad, con sus hermanos, jugaba por los ríos, paseaban por los lagos, cazaban en los bosques y disfrutaban ver humeando la chimenea de su casa por la comida que preparaba su madre. Sin embargo, en uno de esos felices días, en 1938, su padre falleció, producto de una rara enfermedad. El hogar feliz se convirtió en tristeza, pero su familia decidió seguir adelante. El pequeño Aleshkov quedó con su madre y sus 3 hermanos, pero la peor desgracia para el pequeño estaba por venir. En 1939, los ejércitos alemanes, por aire y por tierra, entraron en los territorios de Polonia, iniciando así la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1942, 3 años después, las legiones alemanas avanzaban implacables hacia el corazón de Rusia, ya que habían entrado en guerra y en su camino se encontraba la pequeña aldea de Grin, donde nuestro protagonista, llamado Sergei Andreevich Aleshkov, vivía con su familia. La situación era desesperante, ya que los ejércitos alemanes avanzaban sin que nadie los pudiera detener. Los hermanos de Aleshkov se unieron a la lucha. Su hermano mayor se unió al glorioso ejército soviético y el otro se unió a los partisanos, elementos que saboteaban las líneas de suministro de los alemanes. Sin embargo, estas acciones de sus hermanos, aunque heroicas, les costaría muy caro a su familia. El pequeño Aleshkov se quedó solo con su madre y su hermano un poco más mayor que él, de 10 años, Petya. En julio de ese año 1942, mientras los hermanos del pequeño Aleshkov luchaban en el campo de batalla, los alemanes entraron en su aldea. Los alemanes no llegaron a la aldea de Grin por error. Tenían una misión oscura. Tras averiguar con algunos colaboradores, se habían enterado que muchos miembros de los partisanos tenían familia en esa aldea, incluso algunos se escondían ahí. Y los partisanos eran un problema para los alemanes, ya que destruían trenes, atacaban caravanas de suministros y más cosas. Es por eso que ellos entraron a la aldea con la misión de acabar con todos, para así desmoralizar a estos hombres que luchaban con guerra de guerrillas. La familia del pequeño Aleshkov estaban en la lista por sus hermanos. Aquel día, los alemanes entraron a la aldea masacrando todo a su paso, disparando a quemar ropa, incendiando casas. La familia del pequeño intentó escapar, sin embargo los alemanes tenían rodeado el pueblo, por lo que su hermano Petya fue capturado. La madre le dijo a Aleshkov que se escondiera, y ella en un acto de amor corrió hacia los soldados alemanes, golpeando con sus manos, intentando rescatar a su pequeño hijo. Sin embargo, también fue identificada como traidora por sus hijos quienes estaban luchando, por lo que fue capturada y llevada arrastrada junto a su hijo. Aleshkov solo se quedó viendo, con lágrimas en los ojos y con la inocencia de un niño. Pero las cosas no quedaron ahí,
Mientras Aleshkov, escondido, veía todo, los alemanes arrastraron a su madre y hermano. Petya había sido acusado de espionaje y de ayudar pasando información a los partisanos, por lo que frente a los pocos habitantes que sobrevivieron de la aldea, fue sentenciado a ser torturado y luego ahorcado, pero solo era un niño de 10 años de edad. En el momento que estaba siendo llevado, su madre se levantó llorando y corrió hacia su pequeño hijo, pero un soldado alemán la disparó con una ametralladora, quitándole la vida en el acto. El pequeño Aleshkov, escondido, llorando, soportaba el dolor de ver morir a su madre. Pero luego vio cómo su hermano, con quien había jugado, había sido muy feliz antes de la guerra. Era cruelmente torturado, dando gritos desgarradores y luego llevado a la horca, desviviéndolo de su sufrimiento. Pero la historia no acaba aquí. Tras ver esto, el pequeño escapó. Como era solo un niño de 6 años de edad, pasó desapercibido ante los soldados alemanes. Corrió hasta los bosques, ahí, cansado y con el dolor en su alma por la pérdida de su familia. En la oscuridad de la noche, llorando, se sentó debajo de un árbol. Ahí soportó el frío, el dolor y lloró hasta quedarse dormido. Al día siguiente, cuando el sol salió, una patrulla del ejército soviético que pasaba a inspeccionar la aldea lo encontraron. Se quedaron muy sorprendidos, pues pensaron que estaba muerto. Sin embargo, notaron rastro de vida en él, por lo que lo llevaron con ellos hasta sus trincheras. Ahí lo cambiaron de ropa y lo abrigaron. Tras despertar, el niño solo miraba llorando, asustado. El comandante Mikhail Vorobyov, quien fue el que lo llevó en sus brazos y después se convertiría en su padre adoptivo, le dijo que todo estaba bien, no lo harían daño y lo dieron comida. Tras comer, contó que estaba solo, su familia había sido asesinada por los alemanes. No tenía nadie en este mundo. Sus hermanos mayores estaban vivos, pero en ese caos era difícil de localizar. Es por eso que el comandante y los soldados lo empezaron a cuidar. Lo llevaban con ellos a donde iban, ya que, en esos años de la guerra, no había lugar seguro a donde lo pudieran mandar. Pronto los soldados hicieron un uniforme pequeño para él, y poco a poco fue participando en los combates, ayudando en cosas pequeñas pero significantes, como por ejemplo de mensajero y cartero. Su tarea principal era entregar periódicos, órdenes y, lo más importante, cartas de familiares a los soldados en las trincheras para mantener su moral alta. También transportaba agua, cartuchos y granadas a las posiciones de combate durante los enfrentamientos. Pero eso no era todo. Ayudaba a los médicos y enfermeras atendiendo a los soldados heridos. El pequeño no temía ver sangre. Pero su primera gran hazaña, por lo que fue reconocido, ya que salvó a muchos soldados, fue cuando se encontraba llevando periódicos para entregar a los soldados. Cuando se dio cuenta que debajo de un pajar reflejaba algo metálico, él escondido comenzó a arrastrarse hasta ese lugar. Cuando se dio cuenta que 2 observadores de artillería de los alemanes se encontraban listos para dar las coordenadas de sus amigos del pequeño Aleshkov, quienes se encontraban reabasteciéndose, él salió corriendo y avisó a sus amigos soldados, quienes fueron y capturaron a los alemanes. Sin embargo, para finales de 1942, junto a su regimiento fue llevado hacia Stalingrado, donde la batalla se desarrollaba crudamente feroz. Ahí participaba llevando municiones para los soldados, llevando cartas y mensajes entre las ruinas de la ciudad. Pero su hazaña por la que fue galardonado fue cuando el comandante Mikhail Vorobyov, quien le cuidaba desde que lo encontró, quedó atrapado bajo escombros, ya que su búnker había sido alcanzado por un proyectil. El pequeño Aleshkov con sus manos empezó a excavar, pero al ver que era imposible, y al ver que su comandante en el campo de batalla, pero padre tras las líneas, estaba en riesgo de morir, corrió bajo el fuego de metralla de los alemanes a buscar ayuda. Tras ese acto, el comandante fue salvado. Poco después, el pequeño resultó herido. El incidente ocurrió el 18 de noviembre de 1942. Mientras cumplía con sus labores de mensajería,
y apoyo a las tropas del regimiento. Quedó atrapado bajo un fuego intenso de artillería alemana. Los fragmentos de una explosión cercana lo impactaron, causándole una herida en su pierna, tan grave que requirió su traslado inmediato a un hospital de campaña. Pero aquí ocurrió algo bueno para él, y ya que conoció a la enfermera Nina Andrievna Vedova, quien la cuidó, y más adelante se casó con el comandante Mikhail Vorobyov, formando una familia con el pequeño. El pequeño Aleshkov fue el único niño registrado en luchar en la Segunda Guerra Mundial, y más en la sangrienta batalla de Stalingrado, donde casi murió ahogado tras lanzarse al río Volga, ya que aviones alemanes estaban bombardeando. Tras ser herido y recuperarse, fue enviado a una escuela militar como un acto de querer alejarlo de la guerra para salvarle. Tras terminar la Segunda Guerra Mundial, se fue a vivir con sus padres adoptivos, pero el pequeño solo tenía tristeza en su rostro. Más adelante intentó buscar el rastro de sus hermanos mayores, pero nunca los encontró. Cuando volvió a su aldea, encontró que había sido borrado del mapa. El pequeño recibió varias medallas, pero la más significativa fue la medalla por el mérito militar tras salvar a su comandante y una pistola por el mismo general Vasily Chuikov, considerado el defensor de Stalingrado. Tras la guerra intentó recuperar su infancia, pero esas heridas lo atormentaban. Empezó a beber y fumar desde niño, como una escapatoria de su realidad. Tras estudiar Derecho, formó su familia, se mudó a una ciudad cercana al pueblo donde vivían sus padres adoptivos, para estar cerca de ellos, en los montes Urales. Falleció a los 54 años de edad, en un paradero de buses.